Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos en Tailandia, estamos en Phuket y hoy vinimos al Phuket Old Market. Phuket, el lugar en sí se caracteriza por las playas. Todo turista que viene fundamentalmente por esas playas paradisíacas que tiene el lugar, pero hoy decidimos venir al Old Town. En teoría conserva lo auténtico tailandés, lo auténtico de la zona, con casas coloniales bien coloridas. Así que venimos hasta acá a ver qué tan lindo es el lugar. Queremos compartirlo con ustedes. También vamos a buscar algo para tomar y vamos a ver qué tienen los locales, porque está todo muy amoldado para el turista. Más o menos de cada 10 personas hay 8 o 9 que son turistas. Ahí saluda a personas Hello Thailand, siempre, como siempre, el tailandés muy amigable, sonriendo y demás. Como les decía, de cada 10 personas hay 8 o 9 que son turistas. Prácticamente uno no escucha tailandés, escucha inglés, holandés, alemán. Así que vamos a ver un poco los locales, les vamos a mostrar un poco qué es lo que ofrecen acá, los precios, qué tan barato es. Porque hay gente que dice que Phuket es mucho más barato, que se encuentran cosas mucho más baratas que en Bangkok. Y en lo personal creo que en esta zona va a ser difícil porque al ver tanto turista, estimo que los precios van a estar inflados un poco. Así que vamos a ver la ciudad saliendo un poco de eso de la playa. Queremos ver lo original que conserva aún Phuket. Así que nada, vamos a recorrerla juntos. Espero que les guste. Vamos. Un montón de hoteles boutique, cafeterías, pequeños locales y restaurantes. Nosotros nos hospedamos en un lindo hotel a unos 2 kilómetros de acá, pero si querés hospedarte en pleno corazón del Old Town, quizás te interese visitar el Hotel Onon. Construido en 1927, fue el primer hotel de Phuket y más allá de varias renovaciones, todavía conserva su arquitectura colonial. Además, como dato de color, ahí también se rodó parte de la película La Playa de Leonardo DiCaprio, lo que lo convierte en uno de los lugares más fotografiados de todo Phuket. También tienen mercados locales, como en casi toda Tailandia, por lo que pueden conseguir productos frescos, artesanías hechas a mano, recuerdos y un montón de cosas que hacen que puedan pasar todo el día en la zona. Bueno gente, ahí ya dejamos atrás el Phuket Old Town. Ahora vamos a seguir caminando un poco acá por las calles de Tailandia, por las calles de Phuket. Espero que les haya gustado el video, tuvieron ahí un poco el panorama. Como vieron, los precios están un poco inflados si lo comparamos con los mercados que vimos en Bangkok. Está más caro, quizás más o menos un 40-50% más. Sí que consultamos y también dicen que los fake market, esos mercados típicos donde venden toda ropa réplica, dicen que acá es más barato que en Bangkok. Así que vamos a tratar de comprobar, vamos a tratar de ir a algún fake market. Lo que vimos es que algunos abren únicamente el fin de semana y acá no creo que nos quedemos hasta el fin de semana, así que vamos a ver si podemos encontrar algún otro. Pero bueno, hablando de este video, espero que les haya gustado. El Phuket Old Town es un poco diferente al resto de las cosas que uno ve en Tailandia, así que me parece interesante que hayan conservado ese viejo estilo.